Hola, buenas tardes mis queridos compañeros. La temática a desarrollar en esta maravillosa sala es la lógica de las ciencias sociales y la construcción del conocimiento científico. Pero para entrar un poco en contexto, debemos saber primero qué es la lógica. Bueno, la lógica se conoce como una ciencia que enseña a razonar con exactitud y nace directamente de la relación que surge y se presenta entre el ser humano y la naturaleza y todo aquello que gira en torno a nuestro ser. Y en segundo lugar, vamos a definir qué es las ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales se conoce como aquella que estudia al ser humano en sociedades desde diferentes enfoques y perspectivas. Gracias a ella se puede comprender de manera sistemática y ordenada aspectos como la relación que existe entre el hombre y el medio ambiente. De acuerdo con la compañera Fabiola, siendo la lógica una de las ramas de la filosofía, teniendo esta misma que ver con el razonamiento. Si de lo que hay en tu cabecita se divide generalmente en la lógica formal y la lógica informal. Comencemos con la lógica formal, que resulta ser una ciencia que contiene métodos que te ayudan a distinguir entre argumentos válidos e inválidos usando ciertos valores de verdades y falsedad, lo cual es muy útil para que te dirijas directamente a lo que es la verdad. Es uno de los objetivos. Entonces, amiguitos, ya podemos concretar que la lógica estudia la estructura formal del pensamiento. Mientras que la lógica informal es el estudio de los argumentos a posteriori en oposición al estudio técnico y teórico de la lógica matemática. En esta parte de la lógica se dedica principalmente a diferenciar entre otras formas correctas e incorrectas en que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento cotidiano, en especial al estudio de los procesos para obtener conclusiones a partir de información dada sin importar su misma lógica. Oh, Sugelis, en serio, sí eres muy formal. Pero para entrar más a fondo y que todos entiendan mejor dentro de la lógica formal, veamos paso por paso cómo funciona a partir de premisas y conclusiones. Esto ayudará a determinar si las premisas dan a luz correctamente a una conclusión. Por ejemplo, en este caso tenemos tres posiciones. La primera es: los dioses son inmortales. La segunda, Zeus es un dios. Por lo tanto, Zeus es inmortal. Podemos observar entonces que las dos primeras son las premisas y la última es la conclusión. Entonces, la conclusión se sigue de las premisas. Esta acción se denomina inferencia, ya que inferir es extraer las premisas de una conclusión o dar por hecho que una proposición siga a otra como un enlace de cadenas. También las proposiciones en lógica se clasifican en verdaderas y falsas. Una proposición falsa sería algo así. Déjenme y les doy un ejemplo de una proposición falsa. Todos los pandas son rojos. Es falso, ¿no? Bueno, yo nunca he visto un panda rojo, o ustedes sí. Y una proposición verdadera es: los plátanos son una fruta dulce. Todo este conjunto de premisas y conclusiones se denomina argumento. Y como la lógica es muy sistemática, también clasifica los argumentos en inductivo y en deductivo. El deductivo
todas las premisas, aquí podemos ver que en el deductivo todas las premisas dan pie a una conclusión. Y que en el inductivo no todas las premisas dan pie a una conclusión. Mientras que en el inductivo no todas las premisas dan pie a la conclusión, como ya había dicho anteriormente. Esto significaría que es un argumento inválido. Por ejemplo, todos los dioses son vanidosos. Zeus es un dios, por lo tanto, tú eres vanidoso. Es un argumento inválido. La lógica formal se dedica en gran parte a los argumentos deductivos y para ello se tienen métodos o reglas en los que las premisas dan pie o no a la conclusión. Así la forma del argumento puede ser válido o inválido. Y el contenido de las proposiciones verdadero o falso. Por ejemplo, todos los mamíferos son azules. Los pandas son mamíferos, por lo tanto, los pandas son azules. La primera sería falsa por su contenido, la segunda verdadera y la tercera falsa. La tercera vendría siendo la conclusión, obviamente, y sería falsa por su forma. El argumento es válido porque las premisas dan pie a la conclusión, pero ¿qué sería la forma? Tienen los enunciados cuando se les sustituye por letras, sí, igual que en matemáticas. Bueno, solo que aquí son enunciados y no números, lo que se denomina lógica simbólica. Por ejemplo, son mamíferos y los mamíferos alimentan a sus crías con leche. Estos dos enunciados se pueden sustituir por P y Q. Entonces, a la lógica le importa la forma para determinar la validez o invalidez de los argumentos, pero esta también se involucra con la verdad y la falsedad de los enunciados, aunque no necesariamente, y para ello hace uso de ciertas reglas básicas que determinan la verdad o falsedad de los enunciados. Juntos, estas reglas las llaman valores de verdad. Y para la forma de los argumentos se tienen en ciertas reglas para inferir una premisa de otra y llegar a la conclusión. Estas se llaman reglas de inferencia. En fin, ustedes aquí pueden notar que la lógica formal sí es muy formal. Tengamos en cuenta que aquí entonces hay una regla por distinguir en lo que es los argumentos válidos e inválidos. Muchas gracias. Tal vez los compañeros se estén preguntando de lo que es la lógica informal que mencionó la compañera Sugelis. Permítanme explicarles. Quizá no es tan formal como la anterior, pero eso no le quita importancia, ya que se presenta en la discusión de diferentes contextos reales. Si quizás lo que tú aplicas sin saber qué es lógica en tus razonamientos al discutir con tus amigos, esto se da en la argumentación, en el cual se presenta un tema por medio de argumentos y se discute. Dentro de la discusión podrás notar que se plantearán muchísimos argumentos. Y una de las tareas de la lógica informal es señalar si existe algún error en ellos. Un error que se llamaría falacia, que significa un razonamiento engañoso que rompe con las reglas. Esto se vuelve una gran práctica para llevar a cabo buenas discusiones para llegar a una buena conclusión, con varios argumentos expuestos. Así, la argumentación se establece en 4 etapas, que son: primero, la confrontación. Se da cuando encuentras una diferencia de opinión con alguien. Segundo, en la apertura se señalan las reglas para no acabar peleando.
Tercero, en la etapa argumentativa se presentan los argumentos del tema a tratar. Cuarto, en el cierre se señalan las conclusiones evaluando las diferencias y se resuelven llegando a un acuerdo, y en este punto también se involucra la lógica informal retórica, que sería un estudio para llevar a cabo una buena comunicación, planeando un buen discurso para persuadir de que tu argumento es el mejor, presentando argumentos correctamente estructurados y llegando a una buena conclusión. Obvio, todo tiene que estar bien fundamentado. Así es la lógica formal o informal. Sigue ciertos métodos que te ayudarán a que nadie te tome del pelo. Entonces la lógica, otras de la rama de la filosofía y la investigación científica pueden trabajar en conjunto para hallar la verdad de las teorías y leyes que pueden conducir a la humanidad a un futuro comprometedor. Saludos a todos, amigos. Veamos cómo empieza la construcción del conocimiento científico a partir de lo que nos plantean algunos autores. Bueno, dentro de las ciencias sociales se plantea una famosa disputa del positivismo entre el racionalismo crítico propuesto por Popper y la teoría crítica por la Escuela de Frankfurt. Acerca de la lógica de las ciencias sociales, como puede ver, se manifiesta una controversia entre los científicos que hace parte del racionalismo crítico y lo dialéctico de la teoría crítica. El racionalismo crítico defiende la unidad del método científico, es decir, el método de las ciencias sociales, al igual de la naturaleza que radica en ensayar posibles soluciones para sus problemas, esos que unen sus raíces. Aquí se propone críticas soluciones. Por otro lado, la teoría crítica defiende la idea de la razón crítica, en que los métodos no defienden el ideal metodológico, sino el de las cosas, y la vía crítica no es meramente formal, sino material. Aquí es necesario unir los conocimientos e intereses, es decir, la teoría y la praxis, como sola totalidad. La lógica especial del conocimiento de las ciencias sociales. Aquí no hay ninguna ciencia puramente observacional, sino ciencias más o menos conscientes y críticamente elaboradas, teóricas. Aquí la psicología es una de las ciencias sociales, ya que nuestro pensamiento y nuestra conducta dependen de gran medida de las relaciones sociales, como se puede observar en esas categorías imitadoras. Lenguajes y familias son categorías sociales, y la psicología del aprendizaje del pensamiento y el psicoanálisis no resulta posible sin ninguna de ellas, lo cual indica que la psicología presume conceptos sociológicos. Entonces, se puede inferir que podemos explicar la sociedad exclusivamente en términos psicológicos, por lo cual la psicología no puede ser considerada como la ciencia básica desde las ciencias sociales. Ahora, la psicología es autónoma en dos sentidos, y explicó por qué. Primero, porque puede y debe independizarse de la psicología, ya que ésta se ve en la tarea de explicar consecuencias sociales no deseadas y a menudo indeseables de la conducta humana. Y segundo, el sentido de ser, lo que a menudo se haya llamado psicología competitiva, porque hay resultados de las ciencias sociales. Se evidencia, hay un método puramente objetivo, en que cabe calificar muy bien el método puramente comprensivo, que califica la comprensión de sus actos. La atención, el conocimiento y la ignorancia. Inicialmente, esto nos expone que nuestra ignorancia es limitada y decepcionante, puesto que la lógica del conocimiento siempre ha intentado demostrar sus raíces entre lo que es la atención del conocimiento
y la ignorancia de lo que expone el autor en la teoría del conocimiento. No comienza con percepciones u observaciones, sino con problemas, pues para él no hay conocimiento sin problemas, pero tampoco hay ningún problema sin conocimiento. Es decir, que todo comienza con la tensión entre saber y no saber. De manera pues que el punto de partida es siempre el problema. Pues para poder realizar una teoría científica y la observación únicamente se convierte como una especie de punto de partida. Cuando se da un problema, o con otras palabras, cuando un hecho nos sorprende o cuando tenemos nuevas experiencias en sí. Para Karl Popper, las observaciones solo producen problemas, en la medida que contradicen que algunas de nuestras expectativas consistentes o inconsistentes, así como las observaciones, son generadoras de problemas que se convierten en el punto de partida del trabajo científico. Seguidamente, el autor expone la teoría unificada del método. En sí, el análisis que realiza la autora siempre contrasta a Sócrates con los nuevos científicos, ya que para él, pues este señala que hoy en día nosotros debemos conseguir o seguir construyendo nuestra filosofía del conocimiento. Sobre nuestra falta de conocimiento en defensa de nuestros principios éticos, claro está, proponiendo una nueva ética profesional y contrastándola con la antigua ética profesional. Ahora bien, a diferencia de muchos filósofos de las ciencias que solo se ocuparon de la física, Karl Popper buscó influir en las ciencias sociales. Su filosofía de las ciencias sociales solo pueden entenderse en el marco de su filosofía de la ciencia natural. Y hay un claro vínculo entre ambas, ¿no? Por ejemplo, este autor defendía la unidad del método y todas las disciplinas de una visión naturalista que rechaza cualquier diferencia entre ambas ciencias, tanto la social como la natural. Y partiendo de allí encontrar la verdad de las teorías, experimentándolas lo más severa posible para bien o sea, refutarlas o para refutarlas más bien. Y para el método crítico es el método de ensayo y error, así lo denominó él mismo, ¿no? Para él se debía a una teoría someter a las críticas más severas para poder detectar de dónde se han equivocado. Puesto que no hay una inducción, la ciencia empieza con problemas. Para este, nunca los argumentos de los hechos de las teorías se dan, sino por medio de refutaciones o de falsación. Este método, eliminación por ensayo, pues por lo deduce de una visión. Primero se da un problema. Segundamente, se presenta una teoría tentativa. Y luego le da el esfuerzo del error de la teoría.
para así continuar dando pasos nuevos, problemas, que sería el problema 2. Con esto podemos concluir las discusiones científicas de un autor que comienza por un problema por el cual ofrecemos una teoría tentativa. Y de esta teoría, luego de ser criticada, de un esfuerzo por eliminar el error y que la teoría ideal desde una revisión crítica dando lugar a nuevos problemas. Ya a este punto, analizando un poco la construcción del pensamiento científico, nos basamos en lo que plantea Paul Lorentz. ¿Sí? Este nace en Alemania, específicamente en Kiel. Estudia matemática, física, química y filosofía. Por tanto, es un enorme contribuyente a la construcción del pensamiento científico. No sin antes, diré primero para iniciar que dentro de las capacidades del ser humano para buscar respuestas a interrogantes, se desarrolla que por lógica el pensamiento filosófico y por supuesto que también el científico, que es que con él finalmente se aborda el razonamiento, la crítica que conlleva a la generación de conocimiento y que es la clave, obviamente, que diferencia al ser humano dentro de todas las especies. Entonces, Paul Lorentz plantea que el constructivismo se puede considerar un programa de fundamentación que, procediendo metódica y normativamente, partiendo de la praxis o métodos de la vida articulada lingüística, construye y reconstruye mediante una conducta reglada del lenguaje científico. Es decir, el constructivismo lo han desarrollado a través de esferas y disciplinas como por ejemplo la ética y en todas las demás ramas del conocimiento en la que sea necesario, por supuesto, construir un lenguaje. Vemos entonces que dice que ha desarrollado el construccionismo a través de otras esferas y disciplinas, en especial la ética, y últimamente en todas las ramas del conocimiento. Entonces el término construccionismo es semejante a construir el constructivismo, el cual se emplea para caracterizar tendencias filosóficas en las que la noción de construcción juega un papel importante. En este particular, esa reconstrucción precisamente metódica y normativa del lenguaje científico que plantea Lorentz tomar parte en las ciencias formales. Bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿cuáles son esas ciencias formales? Pues las matemáticas y la lógica. Pero también todas las demás ramas del conocimiento, en la que se hace necesario, por ejemplo, construir un lenguaje. Este lenguaje debe irse construyendo paso a paso en la sintaxis, que es lo que propone Lorentz, y también en la semántica. La sintaxis obviamente está en relación al orden y relación de las palabras, y en la semántica pues obviamente que es el significado como tal de la expresión, dado que sin pensamiento metódico, planteaba Lorentz, no es posible ni la ciencia ni la filosofía. Los dejo con mi compañera Pamela. Entonces, Paul Lorentz se planteaba cuál era el método por el cual empezamos a entender algo. Y él hacía este planteamiento porque decía o entendía a este respecto que todo pensamiento, decía él, que es una refinada estilización de aquello que se ha hecho en la vida práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte metódica de nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje natural en el que estamos inmersos, se va desarrollando de trama y que se va creando este lenguaje común, pero también el lenguaje metódico. Recurriendo al lenguaje natural, se construye por extensión. Entonces, el lenguaje científico y el aporte de todos estos objetivos
para la obtención de la información es la mayor utilidad para generar el conocimiento. Esto se logra obviamente en el análisis de cada uno de los campos de estudio, lo que hace especializada y diversa en esta construcción que se va obteniendo del conocimiento. Diferentes planteamientos que hace cada uno de estos autores con su especialidad en particular, todo enfocado obviamente en la unificación y en la construcción y el progreso que se debe ir haciendo en la elaboración de este lenguaje, de esta reconstrucción de unificación, también de conceptos que nos deben llevar a elaborar un verdadero y sólido conocimiento a todos nosotros.